Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Les habla Isa Amer Quevedo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde la sede del Centro Islámico Boliviano, que es la primera institución islámica de nuestro país, Bolivia. El Centro Islámico Boliviano tiene una oferta de varios cursos de ciencias islámicas. Este curso de Tafsir es uno de ellos. Tenemos varias otras ofertas, algunas que son presenciales en la sede del Centro Islámico y otras que son vía YouTube principalmente y también vía Facebook, como en este caso. El programa de hoy habla sobre la universalidad del mensaje coránico. Y ustedes habrán notado que la metodología que estamos siguiendo nos hace hacer un análisis comparativo con los libros sagrados anteriores o lo que queda de los libros sagrados anteriores. Porque en realidad el Sagrado Corán nos instruye que debemos creer que Dios le habló a Moisés y que le mandó recopilar o escribir un libro que se llama At-Taurá, la Torá, que Dios le habló a David, y resultado de ello tenemos los Salmos, y que Dios le habló al profeta Jesucristo, el último profeta del pueblo de Israel y el Mesías esperado por los judíos, que lamentablemente lo rechazaron, ¿no? Pero bueno, Dios le habló al profeta Jesucristo, la paz sea con él, y resultado de ello tenemos un libro también que se llama el Evangelio, que fue dado por Dios al profeta Jesucristo. Entonces el Sagrado Corán nos enseña eso, pero también nos dice que a través de la historia, los que recibieron estas revelaciones, estos libros sagrados, de entre los paisanos de Moisés, los paisanos de David, de Salomón, de Jesucristo, la paz sea con ellos todos, y los seguidores de otros profetas, lamentablemente alteraron la revelación, la alteraron por su conveniencia, ¿sí? La alteraron para beneficiarse económicamente y otros políticamente, ¿ya? Entonces, esta revelación alterada poco a poco fue perdiendo su pureza, poco a poco fue perdiendo la relación con la revelación original. Y entonces lo que quedan hoy son los nombres, y en algunos casos ni siquiera se usa casi el nombre. Ya, por ejemplo, la Torá, casi en Occidente, aquí ni siquiera se usa la palabra Torá, se habla de el Pentateuco y se habla del Antiguo Testamento, junto con otros libros que son parte del folclore y de los mitos y leyendas del pueblo israelí. Todo eso ellos lo reúnen y se lo atribuyen a Dios, y los cristianos también lo toman, se lo atribuyen a Dios, pero no lo practican, ¿no? No se entiende bien cómo es eso, pero así dicen que es lo correcto. Después, en base al Evangelio, surge la prédica de los apóstoles, que Dios esté complacido con ellos, que lamentablemente también fue tergiversada por otros que no conocieron a Jesucristo y que se las dieron de sabelotodos y de iluminados que venían a corregir a los apóstoles, como es el caso de Saulo de Tarso. En fin, poco a poco estos movimientos de la historia, junto con revoluciones, junto con persecuciones de parte del Imperio Romano, de parte de las iglesias oficiales, hicieron que el mensaje del Evangelio quede perdido, quede oculto entre las epístolas de Saulo, las cartas y hechos de los apóstoles, que son de personas que no conocieron a Jesucristo.
y que evidentemente tampoco entendieron su mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer un análisis comparativo, no porque creamos que el evangelio que hay ahora, o los 4 evangelios, ¿no? Pues son 4 copias distintas, y el Pentateuco, ¿no es cierto?, que ya casi no lo llaman Torá, no porque creamos que son libros revelados, sino que en su origen fueron libros revelados y hay mucha gente que los considera, cree que son libros revelados. Por eso el análisis comparativo entre el Corán, que nosotros tenemos certeza que fue revelado por Dios, y estos otros libros que millones de personas creen que son revelados por Dios, y nosotros los musulmanes sabemos que en su origen, hace muchos siglos, sí fueron una revelación de Dios. Y denominamos a la gente que los sigue, los llamamos gente del libro, gente de la revelación. Aleikum salam, ¿cómo está Adrián? Aleikum salam. Bueno, entonces, una disculpa para todos también por el atraso y por el cambio de plataforma, pero son circunstancias obligadas, ¿sí? Que son cosas que pasan, como dicen. Bien, el tema de hoy es analizar la universalidad del Islam. El Islam se proclama una religión universal. Las religiones monoteístas anteriores al Islam también alegan ser universales, ¿no? El cristianismo alega ser universal. El judaísmo no y sí. El judaísmo dice que es una religión universal y que la prédica de otras personas que no son del pueblo de Israel vale, ¿sí? Vale, dicen, a través de algo que han creado que lo llaman los mandamientos de Noé. Entonces que los israelitas son como la raza superior, el pueblo elegido de Dios, y que los demás no están condenados al infierno, como dicen otros israelitas, o la mayoría de los israelitas. El punto es que también hay, por intermedio de estos mandamientos de Noé, que son medio sacados del sombrero, ¿ya? Hay un reclamo de universalidad. Pero sobre todo lo más grave, en el caso del judaísmo, es que alega que el pueblo judío, como se llama hoy, o el pueblo israelita, como se llamaba antes, o el pueblo hebreo, como se llamaba en la época de Abraham, y que este pueblo hebreo incluye a varias naciones árabes, aparte de los israelitas, aparte de los judíos. Dicen que ellos tienen el derecho de gobernar sobre toda la humanidad. Ahí medio que ya la universalidad viene sin igualdad, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a analizar si el Islam está correctamente acierta en su reclamo de universalidad, ¿ya? Vamos a ver también si el cristianismo, basado en la Biblia, está correcto en su reclamo de universalidad, ¿ya? Y finalmente vamos a ver si el reclamo del judaísmo es universal a través de los mandamientos de Noé o no. Aleikum salam, Romario. Aleikum salam, bienvenido. ¿De dónde nos escribe Romario? El tema es importante y tiene relación con el judaísmo, a pesar de que se habla de una religión noaíta, o mandamientos de Noé, o preceptos de Noé. Por algo bien simple, no hay un libro sagrado de Noé. Y estos preceptos noaítas o mandamientos noaítas
los encontramos solo en la Torá, o sea, lo encontramos en lo que se llama hoy el Pentateuco y lo que se llama el Tanaj, ¿no?, de los judíos del Antiguo Testamento. Bueno, el Islam se establece como universal en el sentido de que es para todos los seres humanos, o sea, es católico. Por la palabra católico significa universal, para todos, ¿ya? Mashallah, Romario, del Beni, caramba, de la Amazonía boliviana, mashallah, debe estar desayunando su masaco de plátano frito, ¿no? Provecho. Bueno, el Islam establece que la revelación de Dios, el Corán y otros libros sagrados y el mensaje de otros profetas era universal, católico, o sea, para todos. No católico en el sentido de cristiano o de iglesia, no. La palabra católica es una palabra griega o latín, ¿sí?, que significa universal. Entonces, vemos nosotros que el Islam se basa, o sea, pone por evidencia en ese reclamo de universalidad al mismo Sagrado Corán. El Sagrado Corán dice claramente que es una revelación de Dios para los mundos, ¿sí? Y lo hace de manera bien lógica, bien racional. Dice, no, pues imagínense, el Sagrado Corán empieza, ¿no?, con alabado sea Allah, el Señor de los mundos. No solo de los seres humanos, sino de otras dimensiones de existencia donde hay vida inteligente. Allah es el Señor de todos los mundos, de las dimensiones. Es el soberano en el día del juicio. Entonces, el Dios del que nos habla el Corán es un Dios para todos, los seres humanos y otras especies inteligentes. No es el Dios de Israel, no. Dios no se puede comprar, no tiene marca registrada. No es algo que se compra y se vende, ¿ya? Bien. Después, el Sagrado Corán nos dice claramente que es un libro seguro, que nos habla sobre lo oculto, o sea, se establece como una revelación, ¿sí?, y que es guía para toda la gente piadosa. Lil muttaqin, ¿sí?, para la gente piadosa, que tiene fe, que tiene piedad, que teme a Dios. Y lo dice de forma general. Si nosotros avanzamos más adelante, vemos que claramente se habla la historia de Adán como padre de la humanidad, el primer ser humano creado. Y se establece desde Adán un linaje, una cadena continuada de profetas y mensajeros de Dios que comparten todos la misma creencia, la creencia que está en todas y en cada página, ¿sí?, del Sagrado Corán, en todas las páginas. Un solo Dios, un solo Creador, un solo soberano, un solo que merece ser adorado. Uno solo merece ser adorado. Uno solo merece ser temido, amado, ¿sí?, por sobre todas las cosas. Y ese es Dios en español con D mayúscula, Allah en árabe, Allahu en hebreo o Allah dependiendo de la declinación, Eloh en cananeo antiguo o en hebreo antiguo, etcétera, etcétera. Entonces, el Sagrado Corán es coherente desde el principio hasta el final. A través de todo el texto coránico, Allah se presenta como el Dios para todos. Y se dice que Dios tiene poder sobre todo, ¿sí?, y que Dios permanecerá cuando todo se extinga, ¿ya?, y que Dios rodea, abarca con su poder, con su conocimiento, su sabiduría, a todo lo existente. Y así en el transcurso de todo el libro del Sagrado Corán, Allah es el Dios de todos.
Y cuando se termina el Corán, solo por si alguien no captó la idea, cuando se termina el Corán, ¿qué nos dice Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Ah? Pido la protección del Dios de los hombres. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dios le ordena al profeta Muhammad que nos enseñe a nosotros a pedir la protección del Señor, con S mayúscula, de los hombres, que en árabe se dice Rabbin Nas, el Señor con S mayúscula de toda la humanidad, el amo, el dueño de la humanidad, el propietario de la humanidad. Malikin Nas, el rey de toda la humanidad, el soberano. Ilahin Nas, el único que merece ser adorado por todos los seres humanos. Entonces fíjense, empieza con la alabanza dirigida a Allah, el Señor de los mundos. Y dice, solo a ti imploramos ayuda, ¿no es cierto? Solo a ti adoramos. Es un mensaje universal para todos los seres humanos. Y también se le aclara al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que él es enviado a todos los seres humanos, a pesar de que nació en Arabia, a pesar de que hablaba árabe, ¿sí? No sabía leer ni escribir, pero hablaba árabe. A pesar de eso, su mensaje está destinado para toda la humanidad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y ensalzado sea su nombre, dice, Arsalnaka hudan, Arsalnaka rahmatan lil alamin. Te hemos enviado, oh Muhammad, como una misericordia para los mundos. Dios le dice al profeta Muhammad que lo ha enviado para todos los mundos, para todas las dimensiones donde hay seres inteligentes y responsables de adorar a Dios. ¿Se imaginan? Entonces vemos que el Sagrado Corán es claramente de crin a cola, de pe a pa, como quieran ponerlo, from head to toes, ¿ya? De la cabeza hasta la cola. El Corán establece que es una revelación para toda la humanidad. Y el Corán establece que el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eso incluye la sunna de Muhammad, del legado viviente, es para toda la humanidad. ¿Ya? Esto entonces, de forma positiva, el Sagrado Corán se establece como universal, católico. Católico en el sentido de que es universal, presenta la religión universal para todos. Lo hace también de otra manera el Sagrado Corán, por si alguno se descuida un poco y no entiende. Por ejemplo, dice, y aquella persona que elija otra práctica religiosa que no sea la del Islam, no se le aceptará. وَمَنْ يَتَّخِذْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ. En la sura 3, si no me equivoco, que dice, y aquella persona que elija para sí una práctica religiosa distinta a la del Islam, que no sea la del Islam, no se lo va a aceptar Dios. Y en el día del juicio final va a ser de los perdedores, o sea, se va a arrepentir, va a fracasar en el día del juicio final. Entonces ahí claramente se ve que esto es para todos. Pero también hay otra manera en que Dios presenta este mensaje para todos. Lo hace de forma, política. El Sagrado Corán en ningún momento nos habla de que hay un pueblo preferido o hay un pueblo elegido o algún sexo, algún género sea preferido por Dios. Cuando habla, por ejemplo, de los distintos pueblos, todos los pueblos
Todos los mundos, todas las dimensiones, todos por igual deben adorar a Dios, incluso los israelíes. Cuando se habla de los géneros, Dios dice claramente que hombres y mujeres verán recompensadas sus buenas acciones y todos van a ser iguales ante Dios, hombres y mujeres, homosexuales, travestis, todos van a ser juzgados por igual, porque en este asunto de la práctica religiosa lo que vale es el alma, ¿no es cierto? Lo que vale es la sumisión espiritual a Dios, ¿ya? Entonces no hay pueblos elegidos, ¿sí?, por Dios que van a tener ventaja en el día del juicio final o que no van a entrar al infierno. Aunque sí reconoce el Corán, porque es un libro que dice la verdad, que Dios otorgó ciertos privilegios a través de la historia a ciertos grupos humanos. Por ejemplo, dice que cuando una sociedad cae en la ira de Dios, Dios favorece o permite que los más privilegiados, los más ricos, los más poderosos de esa sociedad la dominen y la arrastren hacia el mal. Y la gente se deja arrastrar por su propia debilidad, por sus propios pecados, y los llevan hacia la perdición. Y entonces se cumple el destino, ¿no?, la predestinación. También nos dice que Dios dio privilegios al pueblo de Israel en la época de Moisés, que Dios dio privilegios a la descendencia de Abraham, que no es lo mismo que el pueblo de Israel. Ojo, anoten bien. Al-Ain, ojo. Abraham era un árabe, como dicen los orientalistas europeos, un semita. En realidad un árabe, un nómada del desierto, que nació en algún lugar de Irak, del actual Irak, y existió mucho antes de que exista el pueblo de Israel, o sea que no es israelita. Y los hijos de Abraham fueron la simiente, fueron la semilla de varios pueblos árabes, no solo de los israelitas, y todos son descendencia de Abraham. Lo mismo el profeta Isaac, ¿no es cierto?, que la Biblia lo pone como patriarca del pueblo de Israel. Eso es falso, porque el profeta Isaac tuvo varios hijos. La Biblia nos cita dos, ¿no es? Esaú y Jacob. Y Esaú no era de los israelitas, o sea, él fue simiente de otros pueblos, árabes también. Entonces, Abraham no es israelita, los hijos de Abraham no son israelitas, es más, la rama más famosa de los árabes del desierto son los descendientes de Ismael, el primogénito, el hijo mayor de Abraham. Entonces, no confundir, ¿sí?, y no dejarse confundir, que no le metan el dedo en la boca. No confundir ni dejarse confundir con estafadores, charlatanes. Abraham no es israelita, no es padre de los israelitas. Abraham fue padre de varios pueblos, todos árabes, incluidos los israelitas. Bien, entonces el Corán, como es un libro que dice la verdad, reconoce y nos informa que Allah subhanahu wa ta'ala privilegió a ciertas personas para que se conviertan en un ejemplo, para que se conviertan en guías, en líderes que nos lleven por el bien. La mayoría, profetas, mensajeros, cumplieron las expectativas, digamos, de esos privilegios que Dios les dio. Lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió y fue tal el desvío que tuvieron en ciertas épocas, no siempre, pero en ciertas épocas fue tal el desvío que imagínense, los cristianos de hoy no saben, siguiendo, ¿no?, los libros que escribieron los israelitas, siguiendo la orientación que los israelitas dejaron, los cristianos hoy no saben ni qué se llama Dios. No saben. Hay una iglesia cristiana que nos habla del tetragramatón, que dice que Dios es un nombre de 4 letras, que no saben, las 4 son consonantes, no se pueden pronunciar.
puro consonante, ¿no es cierto? Pero no saben ponerle ni las vocales, no saben qué significa, no saben si es una palabra o son dos, no saben si la primera parte es un vocativo o forma parte de un nombre propio, etcétera, etcétera. O sea, el desvío, el ocultamiento de la verdad en el que incurrieron la mayoría de estos israelitas o hebreos, digamos, descendientes de Jacob, llegó a tal grado, ¿sí? Fueron tan sacres, fueron tan crueles ocultando la verdad, que intentaron asesinar a los profetas, tergiversaron, distorsionaron los libros sagrados y llegaron a tal extremo que muchos de los que tratan de ser creyentes en Dios, tratan de ser timoratos, gente de fe, no saben ni qué se llama Dios, ¿no? Y empiezan, y no sé, Dios se llama Yahuwah, no sé qué. Bueno, tal vez sea más fácil decir tetragramatón o tetragramatón. Así, entonces fallaron, ¿ya? Pero los profetas, los mensajeros cumplieron, y también cumplieron los profetas israelitas. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, empezando de atrás para adelante, el último, el pobre Jesús, que lo hicieron sufrir mucho sus paisanos. Juan el Bautista lo hicieron sufrir tanto sus paisanos israelitas que le cortaron la cabeza, ¿no es cierto? Lo aprisionaron, lo torturaron y le cortaron la cabeza porque se metió con la élite israelita. Y así para atrás, Elías, Isaías, Jeremías. Van a disculpar, me da vergüenza, yo sé que son nombres griegos estos, que están en la Biblia griega, y que originalmente eran distintos, ¿no? Y creo que Elías es Iliá, ¿no? Iliá. Jeremías creo que es Jeremaya, Isaías creo que es Isaía, algo así, pero nosotros los llamamos con los nombres que los griegos les pusieron, con esas S hacia el final. Entonces, fíjense, en el Corán está claramente establecido de que Dios es uno para todos los seres humanos, desde el principio hasta el final del Corán, de forma coherente y clara. ¿Ya? Una sola palabra. Allah es Rabbel Alamin, el Señor, con S mayúscula, de todos los mundos y las dimensiones. El 2. El Sagrado Corán establece claramente que Dios, ¿sí?, es el único que debe ser adorado por todos los seres humanos, amado por sobre todas las cosas, temido también por sobre todas las cosas. Y el Corán establece que es una revelación de Dios para esta gente que tiene fe, que tiene piedad, que teme a Dios, que ama a Dios. ¿Sí? Desde la primera página del Sagrado Corán se establece que es Hudan lil Muttaqin. Es guía para los temerosos de Dios, para los creyentes, para los hombres de fe, las mujeres de fe también. Bien. 3. El Sagrado Corán establece que el mensaje, la prédica de Muhammad es misericordia de Dios para todos los mundos. 4. El Sagrado Corán establece que la persona, la vida, el carácter de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su legado, es un ejemplo para todos los creyentes. ¿Sí? Nos dice que el mensajero de Allah, Muhammad, es uswatun hasana, es un ejemplo, ¿sí?, perfecto, un buen ejemplo para los creyentes todos. Después tenemos, dentro del mismo mensaje de Muhammad, o sea, ya en la parte de lo que llamamos la Sunna, que no forma parte del Corán, pero en el Corán se nos indica que debemos estudiar la Sunna y seguirla, ¿no? Entonces, dentro de la Sunna encontramos que Muhammad dice que no hay diferencia entre blancos y negros, amarillos y rojos, que todos, ¿sí?, todos somos iguales, como los dientes de un peine.
un peine que sirve, ¿no? Uno que se rompió, lo arruinamos, ya no tiene los dientes iguales. Bueno, y bueno, el Sagrado Corán nos dice claramente, ¿sí?, que nosotros descendemos de Adán y que fuimos creados de un solo Padre, ¿sí?, y que evidentemente Dios nos ha creado en diferentes pueblos, en diferentes naciones, pero no es para que unos se crean mejores que otros, para que se pongan soberbios los unos y digan que solo ellos van a entrar al paraíso, que solo ellos conocen a Dios, etcétera, etcétera. Fuimos creados distintos para que nos podamos reconocer, tantos que somos. Imagínense si fuéramos todos igualitos, si todos tuvieran así cabeza de aceituna como yo, y todos fuéramos color trigueño, tostaditos. No, pues unos son más oscuros, otros son más claritos, unos son medio chinitos, otros tienen la nariz más grande que la mía, no sé, pero más chiquita, no sé. En fin, Allah es tan rico en su creación que somos distintos y nos podemos reconocer. El alto, el bajo, el gordo, el moreno, el blanquito, el choco, el rubio, ¿no? El chino, bueno. Y así aparecen los primeros apellidos, ¿no es cierto? Eran esas características que nos diferenciaban, que permitían reconocer a las personas. Esto lo dice el Sagrado Corán, ¿no es cierto? Dice, جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Los hemos dispuesto en diferentes pueblos y naciones para que se reconozcan unos a otros. Y ciertamente el más apreciado, el más valioso, el más honrado por Allah es el de más fe, el de mayor temor a Dios, el más timorato, como decían en la Biblia. Que no importa de qué raza sea, no importa de qué pueblo sea, no importa de qué clase social sea, puede ser pobre, puede ser rico, más probable que sea pobre, pero también puede ser rico, ¿ya? Puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces el Sagrado Corán es perfectamente universal en su mensaje, en su prédica, en su alcance, perfectamente universal. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es el análisis comparativo, vamos a ver qué pasa con la Biblia. La Biblia se divide en dos partes, una parte que está al cohete, que es el Antiguo Testamento, que no la siguen los cristianos, y la otra parte que es el Nuevo Testamento, donde se esfuerzan por seguir a quien no es profeta de Dios. A él le dan la prioridad, ¿no es cierto? Cada uno verá cómo justificarse después del día del juicio final. Y después tenemos otro libro sagrado que es el Tanaj, el Talmud, ¿no?, de los judíos. Claramente, ambos libros, la Biblia en su versión cristiana, que está basada en la Biblia Septuaginta, y el Nuevo Testamento editado y promovido por Constantino el Grande, emperador romano, ¿cierto?, impuesto por la fuerza por el Imperio Romano. Ojo, no es que la gente le haya gustado y se hayan hecho todos cristianos, no. Los legionarios romanos venían atrás del Evangelio. Ahí detrásito del sacerdote estaba un romano que te hacía señas así: mira, si no crees aquí en el cura te vamos. Grave, grave. Al día siguiente que apareció la Iglesia Católica, fue la primera avalada por el Imperio Romano, al día siguiente que se eligió cuál era la ortodoxia, cuáles eran los libros oficiales en los que creía la Iglesia Católica, al día siguiente nomás empezó la persecución de los que no aceptaron el edicto de Constantino. Y así hubo guerras y miles de cristianos, seguidores de Jesucristo, la paz sea con él, fueron asesinados por las iglesias oficiales de los romanos. Primero la católica, después la ortodoxa griega, la ortodoxa copta, la ortodoxa no sé qué, la rusa, la serbia. Miles y miles de personas fueron asesinadas en persecuciones religiosas. Los cátaros en España, asesinados por los católicos.
Dentro del Imperio Romano a veces gobernaba un emperador católico, a veces gobernaba un emperador arriano, que fueron los cristianos que no aceptaron la Trinidad y dijeron que no, la Trinidad no está en la Biblia. Es más, la palabra Trinidad no está en la Biblia, ni el concepto de Trinidad no está en la Biblia. Pero bueno, no vinimos a arreglar los asuntos de los cristianos, pero sí comentarles que desde el principio estas dos versiones de la Biblia, la versión judía más el Talmud y la versión cristiana más el Nuevo Testamento, que incluye el Nuevo Testamento, tienen un claro pueblo elegido de Dios, que es el pueblo de Israel. No se nos dice claramente quiénes son el pueblo de Israel, porque a ratos votan a unas tribus o las vuelven a meter. A veces son 12 tribus, otras veces son más, después son 10, después se dividen en dos reinos, Israel por aquí, Judá por allá, después les cambian el nombre, les dicen judío, pero claramente se pone en boca de Jesús, por ejemplo, que la salvación viene de los judíos, se pone en boca de los profetas, racismo, un racismo roñoso, que después de mucho tiempo ya los rabinos tratan de corregirlo y arreglarlo con ese tema del noaísmo, ¿no? Pero durante siglos los dos libros sagrados, estos, la versión judía y la versión cristiana de la Biblia, con sus grandes diferencias, claramente son libros chauvinistas, tribalistas, y dan prioridad, dan preferencia a una tribu sobre otra. La Iglesia Católica nace en un contexto donde el pueblo de Israel está débil, todavía no tenía control de Europa, no controlaban las élites financieras, no había bancos ni nada de eso. Estaban débiles. El Imperio Romano era el que mandaba. Entonces la Iglesia Católica se declaró católica universal, o sea, apostólica, que deriva de los apóstoles. Lo que no nos dicen que lo cuentan a Pablo como apóstol, ¿no? Pero bueno, y romana, ¿no? Y entonces la Iglesia Católica establece que no es necesario ser judío para salvarse. Valiente de su parte, ¿no? Pero contrario al texto bíblico, de alguna manera, al contrario a algunas partes, contradictorio. El punto es que son cientos y cientos de citas racistas, tribalistas de la Biblia en su versión judía, en su versión cristiana. Muy diferente al Corán. El Corán nos habla a todos los seres humanos. El Sagrado Corán le dice a Dios, se dirige a Dios como el Dios de todos, el Señor de todos, ¿sí? Y se dirige al ser humano como Yabni Adam, oh hijo de Adán. El Sagrado Corán no habla de ustedes los árabes por aquí, por allá, y ustedes los... No. Solo cuando es absolutamente necesario identificar a un grupo por alguna acción buena o mala que hicieron, se los identifica. Pero en general, el Sagrado Corán no da preferencia a un pueblo sobre otro. Aunque sí reconoce que hubo privilegios que Dios dio a ciertas generaciones en ciertas épocas. E incluso se menciona la palabra generación. Eso significa que no todo el pueblo está privilegiado, sino cierta generación, ¿no? En cambio, en la Biblia, en sus versiones cristianas diferentes, en su versión judía, es parcial, es tribal, es chauvinista. Todo lo israelí es bueno, ¿no? Israel es la novia de Dios. Israel es el pueblo elegido, el preferido, etcétera, etcétera. Bueno, si hay alguna pregunta, si hay algo que no quedó claro, pueden hacerla aquí abajo en los comentarios. ¿Sí? Con esto terminamos la clase de hoy. Como les digo, como musulmanes, ¿sí? Concluyendo, como musulmanes nosotros tenemos la obligación
de amar a Dios por sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento, ¿ya? Sabemos que ese es el mandamiento que Dios le reveló a todos los profetas, Moisés, Jesús, etcétera, etcétera. Y también sabemos que debemos seguir estas enseñanzas si es que las podemos conseguir. Lamentablemente no se puede. Las perdieron varias veces y de ahí las escribieron con su mano y borraron lo que pudieron con su puño. Perdón, escribieron con su puño y borraron con el codo, ¿no? Entonces, nosotros como musulmanes amamos a Jesús, amamos a Moisés, amamos a los seguidores de Jesús, amamos a los seguidores de Moisés y de todos los profetas y mensajeros. Son nuestros hermanos. Tenemos la misma fe. Todos los seguidores de todos los profetas, de todas las tribus y naciones, en el Medio Oriente, en América, en Europa, todos somos hermanos porque creemos en un solo Dios para toda la humanidad. Lo único que varían son las épocas en que vinieron los profetas, varía el lenguaje en que se reveló a estos profetas, porque pobres, no se les va a exigir entender una lengua que no hablan, ¿no es cierto? Y finalmente varían las legislaciones que se les presentó a algunos profetas. No todo lo que se le encomendó a Moisés va a ser lo mismo que lo que se le encomendó a Muhammad. O sea, la Sharia de Moisés no es necesariamente igual a la de Muhammad. Difiere. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo su gente, fue una generación que vivió circunstancias especiales, ¿no es cierto? El conflicto, la salida de Egipto, los faraones, y los seguidores de Muhammad vivieron otras circunstancias. La idolatría, los árabes idólatras de la Meca, la lucha contra los romanos y los persas, el desierto, etc. Son cosas distintas. Entonces la legislación que se le dio a cada uno difiere, pero la fe es la misma. Los musulmanes seguidores de Muhammad tenemos la misma fe que los musulmanes seguidores de Jesús y tenemos la misma fe que los musulmanes seguidores de Moisés y los seguidores de Abraham y etcétera, etcétera. Y si hay un profeta aymara, si hay un profeta quichua o un profeta guaraní, si supiésemos su nombre, tal vez sea el Tatatupa, tal vez sea Tunupa, ¿no es cierto? Tal vez Viracocha, cuando se establezca claramente la realidad histórica de estos personajes, y por ahí son profetas. Y entonces nosotros los amamos en nuestro corazón y desearíamos seguir su enseñanza. Lamentablemente la historia nos lo impide. Estamos muy lejos, muy atrás, ¿sí? Pero Dios es clemente, misericordioso y nos dio el Sagrado Corán, nos dio la Sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que marchamos ahí atrás, somos los últimos de la fila, pero lo tenemos bien claro. Amamos a nuestros hermanos que vinieron delante de nosotros y amamos también a los que van a venir después de nosotros y les deseamos fuerza y paciencia en las pruebas que se vienen. El mundo está cada vez peor. Miren la élite, miren los fulanitos, estos los amigos de Epstein y Bronstein y Chanstein, no sé qué. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Se hacen los santos, los pastores, los iluminados, los elegidos por Dios, y miren en la degeneración en la que estaban revolcándose, ¿no? Estas élites, los amigos de Don Epstein. Bueno, hermanos, eso es todo. Si hay alguna duda, ustedes la ponen ahí en los comentarios y cuando sea posible vamos a responder, inshallah. Assalamu alaikum. Que Allah acepte este Ramadán de todos ustedes, que traiga bendiciones, que traiga perdón, que traiga recompensa, ¿sí? Y que Allah acepte su ayuno, sus rezos y todas sus buenas acciones en Ramadán. Salamu alaikum.